Ya estás. De nuevo. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos, vamos a comenzar. Tenemos ahí en el centro la suerte de contar hoy con Francés, que el único error que cometió en su vida es casarse con una castellana, con lo cual eso nos ha valido el, el que conozca muy bien esta tierra que antes en los previos nos ha estado comentando su gran conocimiento que tiene del norte palentino. Teodoro lo conoce perfectamente, de Mogrovejo y de toda esa zona buena de León, esa tierra buena. Bueno, pues voy a deciros pocas cosas porque habla por sí mismo. Tenemos con nosotros esta tarde pues una persona que conoce perfectamente el tema que nos ha traído en este curso que estamos trabajando y que vamos a continuar trabajando luego en los grupos. Es Francesc Torralba, filósofo, teólogo, catedrático de ética de la Universidad de Ramón Llull. No quiero decir la cantidad de premios que ha obtenido porque si no le como la intervención, con lo cual lo odio. Sí, hacer un poco de referencia a esas últimas publicaciones que estás haciendo, lo del liderazgo ético, esa emergencia que está saliendo en la necesidad de tener líderes que estén muy capacitados en este tema nuestro de la inteligencia espiritual. Y además me ha sorprendido mucho un último libro que has leído ahí o que has escrito en relación con el deporte. Yo pensaba en Jesucristo, digo, Jesucristo fue un gran hombre que hizo muchas relaciones personales por ahí. Es un hombre muy relacionado con el arte también, porque de sus propias escenas han salido muchísimas manifestaciones artísticas, pero sale poco en el Evangelio sobre Jesús en relación con el deporte. Yo creo que es un tema ahí que podemos, los profesores que hay, algunos de educación física, tendrían que trabajarlo. Esta relación de la inteligencia espiritual con el mundo deportivo. Eh, Francesc nos va a hacer dos sesiones esta tarde. Muchas de las cosas ya las hemos oído en las dos sesiones anteriores. Yo creo que es como un broche de cerrar y aquilatar algunos de los conceptos que nos hayan quedado ahí en el aire. Hay algunas aplicaciones prácticas que las vamos a ir trabajando luego a través de sus libros, que vamos a ir trabajando. Y sí que me quedo un poco en este libro, en el de la inteligencia espiritual, cuando yo leí ahí al final, dice, beneficios de la inteligencia espiritual. Y yo creo que estamos tardando ya en encontrar todos estos beneficios porque son un montón de buenos beneficios que nos sirven muy bien para todos. Francés, todo tuyos. Aquí tienes a esta gente buena, estos profesores, educadores que están ansiosos de escucharte. Gracias. Pues gracias a ti y gracias a todos y a todas, de verdad. Es un placer. Conozco bien, realmente bien Palencia. Es un ámbito que me complace mucho venir. Vengo por Semana Santa, vengo por Navidades, vengo en verano. Y he tenido ocasión de recorrer gran parte de la montaña palentina y de conocer, como decía, el románico palentino, que es una de las experiencias de belleza más grandes que uno puede hacer. Por lo tanto, casi diría que me encuentro en casa, a pesar de hablaros desde la ciudad condal, ¿no? Pero prácticamente es como si me hallara en casa, ¿no? Guardo, Saldaña, Cervera de Pisuerga son entornos que conozco realmente bien y que aprecio. Además, lo agradezco la invitación porque este tema es un tema que cada vez que uno lo piensa se da cuenta del valor que tiene y la importancia que debe tener en el ámbito escolar. Ya empieza a haber cada vez más sensibilidad y afortunadamente más comunidades escolares y educativas que contemplan la educación y el cultivo de la inteligencia espiritual como un elemento básico para garantizar una educación integral del niño, de la niña, del adolescente y del joven. Sin embargo, todavía hay muchos entornos donde esta modalidad de inteligencia o este tipo de inteligencia, pues simplemente o es ignorada o es eclipsada por otras inteligencias. Por lo tanto, yo lo celebro, estoy comprometido en el tema vitalmente desde el año 2010, por lo tanto estoy hablando de 10 años, que es cuando apareció este libro que señalaba Recio, Inteligencia Espiritual. Al cabo de 2 años publiqué Inteligencia Espiritual en los niños y luego en el 16 Inteligencia Espiritual y Deporte.
Pero aún así, desde entonces sigo trabajando el tema y sigo abordando distintas cuestiones que se relacionan con el tema, como el liderazgo, como la experiencia de la belleza, como la experiencia de la soledad, del silencio, que son experiencias muy vinculadas al desarrollo y al cultivo de la inteligencia espiritual. Entonces, como se os decía al principio, haré dos presentaciones breves, muy esquemáticas, y además intentaré que sean, si puede ser, socráticas, es decir, interrogativas, y en el mejor de los casos que activen la indagación, el cuestionamiento, incluso la enmienda parcial o total a lo que voy a decir. Por lo tanto, os animo desde ahora a acumular preguntas, a poder hacerlas llegar a través del chat o a través del moderador, de tal modo que todos podamos tener un diálogo, ¿no? Un intercambio de palabras, un intercambio de pareceres sobre esta cuestión. Porque además el colectivo que sois es un colectivo que es especialmente sensible a esta inteligencia espiritual y al cultivo de la misma, aunque debiera también ser sensible a otros colectivos, ¿eh? No es algo solo que acaece o incumbe solo al profesor de religión o al profesor de filosofía o al profesor de ética, sino que se puede activar la inteligencia espiritual desde la música, desde el deporte o desde la literatura o el conocimiento del medio a través de un paseo por el bosque o por los campos de Castilla, ¿no? Por lo tanto, tenemos que pensar que no es una cuestión que simplemente pertenece a un dominio o a un terreno y a un colectivo, sino que debe ensancharse y debe desarrollarse desde distintas perspectivas profesionales. Esta primera presentación, tal y como la pienso, tiene que ver con una descripción del contexto, porque de hecho la cuestión es el cultivo o el desarrollo de la inteligencia espiritual en el contexto social, cultural, escolar en el que estamos, ¿no? Y por lo tanto voy a, aunque sea muy brevemente, definir los rasgos que tiene este contexto y de por qué en ese contexto en el que estamos viviendo todavía es más imprescindible el cultivo de la inteligencia espiritual. Eso es lo que trataré de abordar y luego también intentar justificar los beneficios, los frutos que tiene este cultivo, tanto para los niños como para los adolescentes, como para los adultos. Esta inteligencia espiritual no es patrimonio de una pequeña minoría, sino que es una modalidad de inteligencia que está en todo ser humano. Lo que pasa es que desigualmente cultivada, desigualmente desarrollada, en virtud de los contextos. Hay personas que han tenido la suerte de hallarse en un contexto musicalmente muy rico y han desarrollado su inteligencia musical, casi diría de un modo geométrico, ¿no? Y en cambio otros no han tenido esta posibilidad. Sin embargo, la escuela es como un ecosistema donde lo que tratamos es de desarrollar integralmente estas inteligencias, supliendo carencias o déficits que hay en los hogares, que hay en las casas, que hay en las familias, ¿no? Y por tanto nuestra tarea es no olvidarse de ninguna de estas modalidades y tratar de conseguir un desarrollo armónico de las facultades, de las dimensiones, de las inteligencias que hay en ese niño, en esa niña que tenemos frente a nosotros cuando aparecemos en el aula. Rasgos que tiene nuestro contexto. Para esquematizar, lo simplifico en 7 rasgos, como una especie de heptágono, que cada uno de estos vértices para mí justifica todavía más la necesidad del cultivo de la inteligencia espiritual. El primer rasgo es un rasgo muy señalado, muy subrayado, casi diría hasta la saciedad. Incertidumbre. La palabra es incertidumbre. Esta es la experiencia que tenemos de un modo inmediato. Incertidumbre es el reconocimiento del no saber. No sabemos cuánto tiempo va a durar, no sabemos
qué efectos va a tener, no sabemos cuándo va a irrumpir la vacuna que va a curarnos de este mal. El clima en el que vivimos es un clima de incertidumbre social, económica, política, sanitaria. Esta es la realidad. Sin embargo, este rasgo no es nuevo. San Agustín tiene un sermón en el siglo V, que es el siglo que vivió San Agustín, que precisamente lo que subraya es que la incertidumbre es el rasgo que define a la condición humana. Lo dice claramente San Agustín. Dice, mors certa, hora incerta, ¿no? La muerte es lo único que es cierto, sin embargo la hora en que acaece esta muerte es incierta. Pero todo lo demás es incierto, dice San Agustín en este sermón, ¿no? Por lo tanto, es verdad, la incertidumbre es un rasgo de nuestro tiempo, pero también es un rasgo en el tiempo de San Agustín y en el tiempo de Santo Tomás y en el tiempo de Voltaire, ¿no? El tema está cómo nos enfrentamos a esta incertidumbre. La incertidumbre genera emociones muy tóxicas, desazón, inquietud, angustia, congoja, a veces incluso emociones mucho más tóxicas, rabia, ira. Y la cuestión es cómo y de qué manera quienes educamos podemos generar procesos de serenidad en el aula, serenidad en los entornos familiares, serenidad en los entornos sociales en los que nos estamos ubicados. Incertidumbre es el primer rasgo. Y la primera experiencia que genera esta incertidumbre es la experiencia de la humildad. No tenemos bajo control el presente, ni tenemos bajo control el futuro. Y eso es como una profunda crítica a la idea de autosuficiencia y a la idea de el control tecnológico de todo lo que hay. Más bien lo que observamos es que estamos metidos en una gran embarcación, pero no sabemos exactamente dónde va, ni sabemos exactamente cuánto tiempo tardaremos en llegar a ese puerto. Frente a esto, ¿qué aporta el desarrollo de la inteligencia espiritual? Lo observamos muy claramente. En las personas que han desarrollado a fondo esta inteligencia, observamos una cualidad que todos desearíamos, que es la serenidad. Eso que los estoicos llamaban la tranquilitas anime, la tranquilidad del alma. Y eso nunca es una improvisación y nunca es algo que se consiga de un modo azaroso, sino que es la consecuencia de un trabajo interior, de un itinerario interior y de un entrenamiento. Entonces, observamos que en las personas que han desarrollado, han cultivado su inteligencia espiritual, tienen una manera de enfrentarse a las etapas de incertidumbre distinta. Tan distinta que incluso son capaces de irradiar tranquilidad, paz, sosiego a quienes les rodean. Pongo un ejemplo de una santa de la Iglesia Católica a la que yo tengo mucha devoción, que es Edith Stein, filósofa judía convertida al cristianismo y asesinada en Auschwitz-Birkenau el 9 de agosto de 1942. Bien, los biógrafos explican cómo sus días durante la deportación y sus días antes de ser ejecutada en Auschwitz se caracterizaron por una inmensa paz, serenidad y además por la voluntad de tranquilizar y serenar a quienes le rodeaban. Esto no es posible si no hay mucho cultivo de la inteligencia espiritual. Ya veremos cómo. Para algunos será a través de la meditación, para otros a través de la oración, para otros a través de la lectura de un texto sagrado, para otros a través de el diálogo con un maestro espiritual. Pero en cualquier caso, lo que observamos es que en contextos de incertidumbre, el antídoto fundamental a la angustia, a la desazón y a la inquietud
es precisamente una espiritualidad robusta que permita tener un centro de gravedad, un refugio frente a ese movimiento tan oscilante del entorno. Un segundo vértice que quiero subrayar también, y que es un vértice que forma parte de este panorama en el que estamos ubicados, es la palabra vulnerabilidad. Otra palabra que ha aparecido en el horizonte y que ha aparecido con mucha fuerza es la palabra vulnerabilidad. El Papa Francisco utiliza otra, que es fragilidad. Son palabras sinónimas, tienen un aire de familia, diría Wittgenstein, ¿no? Porque no es exactamente lo mismo, pero en el fondo se refiere a la conciencia de nuestra precariedad, nuestra exposición a la herida, nuestra exposición al contagio, a la enfermedad, al sufrimiento y finalmente a la muerte. Somos vulnerables, ya lo sabíamos, pero la epidemia o la pandemia lo ha puesto de un modo diáfanamente manifiesto, esta vulnerabilidad de nuestra condición, esta fragilidad. Y eso también rompe el mito de la autosuficiencia y también el mito de que hay seres humanos invulnerables. No, señor. Lo que hay son grados de vulnerabilidad. Hay personas, y hablamos de grupos vulnerables, especialmente expuestos al riesgo del contagio. Lo hemos visto, lamentablemente. Personas mayores, personas con cardiopatías, personas con el sistema inmunológico frágil o muy dañino. Sin embargo, todos estamos expuestos al sufrimiento, a la muerte, a la enfermedad, al fracaso, al dolor. Esta idea es una idea que hace emerger otro valor, que es el valor del cuidado o de la cura. La incertidumbre nos hace humildes. La vulnerabilidad nos invita a cultivar el valor del cuidado, o de lo que en latín llamamos la cura. Bien, cuando uno se da cuenta que es vulnerable, se percata o toma conciencia de su vulnerabilidad, es cuando toma medidas para protegerse, toma medidas preventivas para cuidar de sí mismo. Lo que llamamos la cura de sí mismo, los americanos llaman the self-caring, el cuidado de uno mismo, la autocura, ¿no? De hecho, la filosofía es un modo de autocura. Y también lo son las grandes tradiciones espirituales. Uno puede tener cuidado de su cuerpo, y lo tenemos que tener. Y eso tiene que ver con la alimentación, con la vida saludable, con la mascarilla, con el gel, con el lavado de manos, con la distancia social. Pero la gran pregunta que yo formulo a mis alumnos cada año es: ¿y usted cómo tienen cuidado de su alma? ¿Cómo cuidan su alma? Y eso genera un debate intensísimo en el aula, que os invito a introducir. Es más, les formulo en un papel que hagan 2 columnas: cuidado del cuerpo, cuidado del alma. Eso que los filósofos romanos decían, la cura corporis, cuidado del cuerpo, y la cura anime. Y cuando tienen que llenar la columna del cuidado del cuerpo, no tienen problema, lo tienen muy claro. La alimentación, hacer gimnasio, la protección del sol, tienen muy claro, lo saben. Otra cosa es que lo hagan, pero saben muy bien qué hay que hacer para cuidar el cuerpo. Y sin embargo, la columna del cuidado del alma muchas veces aparece vacía. Y eso en universitarios, 3er curso, 4.º curso. Ahí es donde tiene importancia el cultivo de la inteligencia espiritual. Uno se da cuenta que no les hemos educado para cuidar esa dimensión que los griegos denominaban alma y que podríamos denominar su espiritualidad, su yo íntimo, el sagrario de su conciencia, con distinta terminología. A veces los más avispados tienen respuestas. Dicen, hombre, yo cuido el alma leyendo poesía. No está mal.
Yo cuido el alma con música muy bella, no está mal, con paisajes espléndidos. Claro, porque la belleza es un modo de cuidar el alma. Pero también lo es el bien, también lo es la verdad, también lo es la unidad. Y por lo tanto, una persona que ha cultivado la inteligencia espiritual es capaz también de encontrar estos mecanismos para cuidar su alma y no desmembrarse, no deshacerse, no perderse por las redes o perder su identidad. Y eso tiene que ver con rutinas. La rutina de leer diariamente un fragmento de un texto sagrado. La rutina de rezar el Ave María o el Rosario con continuidad. La rutina de meditar. La rutina de pasear por el bosque solitariamente. La rutina de contemplar el arte románico o escuchar la música barroca. Cada uno tendrá sus estrategias, pero en cualquier caso, en contextos de vulnerabilidad, no solo física, sino también espiritual, donde es fácil romperse, quebrarse, es imprescindible el cultivo de esta inteligencia que nos habilita para refugiarnos y para crear como una especie de resistencia interior, de fortaleza interior. Hay un tercer rasgo que también quiero subrayar, o tercer vértice, si sigo el esquema del heptágono, ¿no? Que es un buen modo de tener un mapa conceptual, ¿no? Que es el concepto de volatilidad. Todo es muy volátil. Y volatilidad es una palabra que significa, por un lado, el carácter efímero de todo. Es mucho más efímero lo volátil que lo líquido. Hace aproximadamente 2 años, perdonad la autorreferencia, publiqué un libro, Mundo Volátil. Leía muy a fondo a Zygmunt Bauman y su metáfora del mundo líquido. Modernidad líquida, tiempo líquido, amor líquido, miedo líquido, incluso fe líquida. Y sin embargo, mi impresión no es que vivimos en un mundo líquido, sino en un mundo volátil. Y eso significa que lo que es, en primer lugar, dura muy poco y se volatiliza. Es decir, se fragmenta en partículas muy diminutas y se deshace. El líquido todavía tiene una continuidad. Cuando uno observa el río Cea o el Pisuerga, pues observa que adopta formas distintas, ¿no? Ahora hay un meandro, ahora hay una cascada, pero uno puede ver el río y su dinamismo. Sin embargo, lo que se volatiliza desaparece. Y eso lo hemos observado de qué manera en nuestro entorno. Se volatilizó mi agenda a partir del mes de marzo. Todo lo planificado, como todas las agendas de todos nosotros, se volatilizaron. Se volatilizó el modo como hacíamos clase. Se han volatilizado rutinas, valores, reputaciones, partidos políticos, empresas, organizaciones, ONGs, algunas que tenían muchos años. Ya pasó con la crisis del 2008, que empresas familiares, negocios familiares de 5 generaciones se volatilizaron, no aguantaron el embate de la crisis. Pero fijaros cómo se han volatilizado algunas tradiciones. Tradiciones que en los pueblos todavía permanecen, casi dirían la unidad de cuidados intensivos. Yo tengo la suerte, como se ha dicho, de veranear en un pueblo muy pequeño, cerca de Guardo, 17 kilómetros exactamente de Guardo, ¿no? Que es Morgovejo, ¿no? Que en invierno hay 80 personas y en verano se multiplica por 10 la población. Bueno, pues en el ámbito rural uno observa todavía cómo se mantienen algunas tradiciones. La misa dominical, qué sé yo, alguna romería, ya no digo el tocar a difuntos, el féretro. Sin embargo, en el ámbito urbano, la volatilización de las tradiciones es extraordinaria, ¿no? Cómo se volatiliza todos los santos, cómo se volatiliza
qué sé yo, el mes de María, cómo se volatiliza la bendición de mesa. Pequeños rituales que eran muy simples, pero tenían mucho contenido en nuestra vida familiar y que se han volatilizado en muy poco tiempo. Entonces, este tiempo que estamos viviendo es un tiempo, para mí, donde la volatilidad es muy relevante. ¿Y esto qué nos exige? Nos exige cultivar otro valor. Si la vulnerabilidad nos exige el cuidado, la volatilidad nos exige la ductilidad, la adaptación, la flexibilidad. Lo diré con una frase: la rigidez es la muerte. En una persona, en una organización, en una comunidad escolar, incluso en la iglesia. En cambio, la adaptación, el ayornamiento, el encontrar el lenguaje adecuado, es el único modo de sobrevivir. Y eso me parece fundamental, esa capacidad de ductilidad. Lo pongo con una imagen que utiliza un filósofo en unas de sus fábulas. Estoy hablando de La Fontaine, donde hay un diálogo entre ni más ni menos que una caña y un roble. Todos sabemos lo que es una caña, es muy frágil y además está vacía. Un roble, y además si es milenario, es enorme, da sombra y tiene un gran esplendor, ¿no? Sin embargo, cuando sopla el viento fuerte, pero fuerte de verdad, el roble puede caer. Un pino más, porque las raíces del pino son mucho más horizontales que la del roble. Pero en cambio la caña tiene la capacidad de dejar pasar el viento y volver a erguirse, volver a elevarse. Y es interesante el diálogo porque el roble, desde su arrogancia, desprecia la caña, de vacía y frágil. Y sin embargo, cuando viene el temporal, el roble sufre y el roble cae y la caña es capaz de sobrevivir. Curiosamente, el ser humano, Pascal lo define como una caña que piensa, una caña pensante, ¿eh? Que expresa por un lado la fragilidad y por otro lado la capacidad que tenemos de pensar. Pues bien, la volatilidad, que es un rasgo de nuestro contexto, nos exige ductilidad, flexibilidad. Y eso también lo vinculo muy estrechamente a la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual cultivada nos da apertura de mente. Muchos lo ven justamente al contrario. Parten de la idea que una persona espiritual es el prejuicio, es cerrada, dogmática, sectaria, doctrinaria. Pero este es el prejuicio. Si uno analiza a fondo la idea de espíritus, neuma, ruach, justamente es apertura, es movimiento, es salida de sí. Edith Stein analiza etimológicamente la idea de espíritu. En alemán Geist. Dice, bueno, esto procede del latín spiritus, que es la traducción del griego neuma, y la traducción del hebreo ruach, que es viento. Y el viento lo que tiene es movimiento, apertura. No se puede encadenar ni cercar dentro de un espacio y dentro de un feudo. Las personas más inteligentes espiritualmente se caracterizan por esa capacidad adaptativa, de apertura, de salida de sí, parecido con el lenguaje del Papa Francisco. En cambio, justamente el sectario, el fanático, dado que es tan temeroso, se cierra. Se cierra a lo nuevo, se cierra a lo que está por llegar. Y esa rigidez representa su muerte. Por eso las comunidades vivas son comunidades que tienen capacidad de interlocutar con el entorno. Vosotros, los profesores de religión, os encontráis con alumnos que no solo no creen en Dios, sino que jamás se interrogan por Dios. Y la tarea es precisamente abrir esa mente, ensanchar ese horizonte, para que al menos contemplen la posibilidad que podrían estar equivocados. Por lo tanto, una persona dotada
de una inteligencia espiritual cultivada está especialmente preparada para cambiar, para adaptarse. Formatos, lenguajes, entornos muy distintos. Pensemos en los misioneros. Pensemos en San Francisco Javier. Pensemos en San Ignacio Loyola. Pensemos en esos que llegaron a las antípodas con el Evangelio bajo el brazo y tuvieron que adaptarse, conocer esa lengua, esa gramática, ese clima, traducir esos términos de manera que pudieran ser comprendidos. Eso es de una audacia extraordinaria. Extraordinaria, ¿no? Por lo tanto, tenemos otro rasgo, que es la volatilidad. Hay un rasgo cuarto, que es la complejidad. La complejidad. La complejidad es justamente lo opuesto a lo simple, a lo banal, al pensamiento simplificado. La situación que vivimos es compleja y eso significa que hay muchos factores en juego. La salud, la economía, muchos factores que están en interacción. Y por eso necesitamos soluciones complejas a problemas complejos. No podemos sucumbir al neopopulismo que ofrece soluciones fáciles a problemas muy complejos. Precisamente en contextos de incertidumbre aparecen los vendedores de certidumbres, que las venden a granel, como en el mercadillo, ¿no? Tanto la pieza, ¿no? Y sin embargo, el contexto en el que vivimos nos exige soluciones complejas, que no gustarán a nadie, pero que buscarán el bien común y tendrán en cuenta las consecuencias que pueden acarrear estas soluciones. Entonces, la inteligencia, ya no digo la espiritual, la inteligencia sin más, cuando uno la cultiva, es capaz de más crítica, más humildad y capacidad también de entrever soluciones a problemas complejos. Hacemos las preguntas difíciles a personas que creemos inteligentes, con una expectativa que nos ayudarán, con una expectativa que nos darán luz. Yo lo he vivido con mis maestros. Algunos murieron ya, otros están en un centro geriátrico. Todavía les visito, ¿no? Y cuando tengo una pregunta que soy incapaz de responder por mí mismo, te acercas al maestro como un huérfano a su padre adoptivo, ¿no? ¿Tú cómo responderías a esto? Por lo tanto, ¿qué esperamos de una persona supuestamente inteligente? Respuestas complejas a situaciones complejas. Y la inteligencia espiritual nos habilita para respuestas complejas a problemas de naturaleza espiritual, que también los hay en contextos como el nuestro. Hay problemas sociales, claro, y hay que responder a ellos. Hay problemas económicos, claro, y hay que responder. Hay problemas sanitarios, y ya lo estamos haciendo, estamos respondiendo a ello. Pero no te olvides, hay también problemas de índole espiritual. Hay desencanto, hay desesperación, hay crisis de sentido. Hay personas que pueden caer en la tentación de autodestruirse como única salida. Lo estudiamos muy a fondo. Entre el 2008 y el 2010, el número de suicidios en el mundo aumentó significativamente. Y eso ya que el número es muy elevado. La OMS considera que casi cada 40 segundos hay un suicidio en el mundo. Es un virus mucho más potente que el coronavirus. Por lo tanto, ¿qué estoy diciendo? Que una persona dotada de inteligencia espiritual cultivada es capaz de ofrecer respuestas, aunque sean provisionales, a preguntas de naturaleza espiritual que pueda tener un alumno, un padre, una madre, una persona de 40 años que ha visto cómo se hundía su vida. Y por eso es tan relevante. A veces pensamos que estos problemas, estas situaciones son de segundo grado. A veces son de primer grado, tan de primer grado que una persona deja de comer o deja simplemente de vivir.
porque no entiende que haya un sentido en su vida. Yo creo que una persona que cultiva la inteligencia espiritual siempre está tratando de hallar este sentido y de contaminar este sentido a los demás, de que merece la pena vivir, a pesar de todas las dificultades. Por lo tanto, que es un entusiasta de la vida, a pesar de las dificultades, contrariedades, obstáculos que constantemente aparecen. Hay un quinto rasgo, que es la interdependencia. El contexto en el que vivimos, nos hemos dado cuenta que ya no vivimos en un mundo feudal o en un mundo de compartimentos estancos. Todo está en relación. Es la idea de red. Es la idea de interdependencia. Fijaros, esta idea aparece en las primeras páginas de Laudato Si del Papa Francisco. Pero no es una idea nueva. Está omnipresente en los textos budistas. La idea del mundo como red, donde todo está entrelazado, de tal modo que lo que pasa lejos acaba afectando cerca, y lo que pasa cerca tiene efectos muy lejanos. Lo hemos visto con la pandemia. Cuando apareció en Wuhan, China, pensamos, bueno, ¿qué lejos está esto? ¿Qué lejos está de Guardo? ¿Qué lejos está de Palencia? ¿Qué lejos está de Herrera de Pisuerga? Esto no nos va a afectar. Podemos seguir viviendo nuestra normalidad. No pasaron 6 meses y fuimos confinados. En pueblecitos tan pequeños que son 5, también fueron confinados. Por tanto, se han alterado las categorías lejano-cercano. Lo que está lejos está cerca. Y lo que está cerca a veces está muy lejos. Esto lo experimentamos con la tecnología. Ahora, gracias a esta comunicación telemática, nosotros estamos cerca. Y sin embargo, estamos a más de 800 kilómetros. Sin embargo, a veces la tecnología nos aleja de los más próximos. Del hermano, de la hermana, del amigo o de tu pareja. Porque estamos en nuestra cápsula que se llama móvil, iPad o ordenador, ¿no? Por lo tanto, la interdependencia significa que todo está en conexión. Esto lo ha expresado muy nítidamente el Papa Francisco en Laudato Si, cuando describe la creación como un todo interdependiente, lo que nos exige una gran responsabilidad, cuidarla. Y lo vemos especialmente en el desastre climático. Si hay una contaminación producida por gases CO2 en los países más industrializados del planeta, esto también afectará a esos países que no tienen ni una industria y que viven artesanalmente, como hace 5.000 años, pero que verán también cómo crece la temperatura, el nivel del océano y se produce una verdadera catástrofe ecológica. Por lo tanto, la interdependencia es algo muy serio. Y dirás, ¿y qué tiene que ver esto con la inteligencia espiritual? Mucho. Porque una persona dotada de esta inteligencia espiritual cultivada es capaz de sentirse parte del todo. Esto suena panteísta, pero no lo es. Cuando leemos a sabios espirituales o a santos, por ejemplo, San Francisco de Asís, para poner un referente que apreciamos todos, incluso mis amigos agnósticos y ateos, ¿no?, que reconocen el valor, el carisma de la ética franciscana. Pues bien, si hay algo en el espíritu, en el ADN del franciscanismo, es este sentido de pertenencia al todo, esta hermandad cósmica, hermano Sol, hermana Luna. Estoy muy atento a la próxima encíclica del Papa del día 3 de octubre, que tendrá como objeto la fraternidad y que os animo ya a leerla, aunque yo no tengo acceso a ella todavía, pero que, vaya, intuyo que va a destacar un valor que hemos olvidado de qué manera, que es el valor de la fraternidad. Hemos hipertrofiado la libertad, hemos olvidado la fraternidad, de los 3 grandes valores
modernos. Libertad, igualdad y fraternidad, según reza la Revolución Francesa, ¿no? Pero bueno, esto es una conjetura. Lo veremos a partir del 3 de octubre, ¿no? En cualquier caso, esta idea de la interdependencia nos lleva a una inteligencia que es capaz de sentirse parte del todo y por lo tanto respetuosa con todo. Tenemos que recuperar el sentido de sacralidad. El mundo no nos pertenece, no es propiedad privada, es un don que hemos recibido para cultivarlo y legarlo a las generaciones venideras. Y quien ha desarrollado esta espiritualidad tiene una relación de respeto con las plantas, con los árboles, con los ríos. Lo vemos en todas las espiritualidades. Taoísta, hindú, budista, cristiana. No es algo particular solo del cristianismo. Es algo que va asociado a una espiritualidad cultivada. Hay una sexta característica y penúltima, que es la hiperaceleración. Hiperaceleración, o sociedad de la velocidad. Aquí el filósofo que ha ahondado más en ella es Paul Virilio. Hay que estar atento a este nombre, Virilio, con V, que ha analizado muy a fondo que un rasgo de nuestra época es justamente esta hiperaceleración en el consumo, en la producción, en los hábitos de vida, en el caminar, en todas las actividades que hacemos. Es lo que llamamos este culto a la diosa velocidad, ¿no? De hecho, el lento es excluido. Hay un proceso de exclusión que es nuevo. Hemos excluido a veces por motivos étnicos y lo seguimos haciendo. Pensar en Estados Unidos. Hemos excluido por motivos sexuales y lo seguimos haciendo, tristemente. Y hemos excluido por motivos de imagen, ¿no? La exclusión iconocéntrica. Pero es que ahora excluimos por razón de velocidad. Los lentos son excluidos. No los aguantamos, no los toleramos. Levinas ya dice que una de las virtudes que hemos perdido con la modernidad es la gran virtud de la paciencia. O bien hemos caído en la intolerancia a la espera. No estamos dispuestos a esperar. En un peaje, cuando el ordenador va lento, una persona que habla con lentitud, una persona que se desnuda con lentitud, una persona que camina con lentitud en las grandes ciudades. La pisoteamos. No podemos aguantar ni tolerar la lentitud. Bien, esto es un mal, y un mal endémico. Y además lo va contaminando todo. La ideología fast food, fast sex, todo tiene que ser fast para ser bueno. Y sin embargo esto es una estupidez monumental. Las catedrales se hicieron con lentitud, con gran lentitud. Las grandes obras de arte, musicales, literarias, filosóficas, lentitud, tiempo. ¿Qué decía el gran Antoni Gaudí? Que a los 30 años se comprometió toda su vida con la Sagrada Familia. Decía que su señor, su jefe, no tenía prisa. Y naturalmente se refería a Dios. Y estaba convencido que esa obra la continuarían otros arquitectos y que además aportarían su estilo y aportarían su creatividad para culminarla, como pasaba con las catedrales góticas. Sin embargo, en la sociedad de la velocidad, todo se quema muy rápidamente y nada aguanta. Las modas musicales, los libros, los tweets, los políticos, los partidos, la velocidad. Bien, frente a eso, ¿para qué nos habilita la inteligencia espiritual? Para discernir, que es un verbo muy importante, qué tenemos que hacer rápido y qué tenemos que hacer lentamente. ¿Qué debemos hacer con gran velocidad y qué tenemos que hacer lentamente para gozarlo, para disfrutarlo? Lo pongo un ejemplo, ya que todos los que estamos aquí somos educadores. La educación requiere lentitud. No se pueden transmitir los conocimientos, los valores,
inmediatamente. Lunes, martes, miércoles, un día, otro día, y va calando. Van transformándose las personas, van adquiriendo virtudes, buenos hábitos, saben expresarse mejor, tienen más autonomía, pero es un proceso gradual. Y lo que nos pasa muchas veces a los padres es que sucumbimos a la impaciencia. Querríamos que ya fueran maduros, que ya fueran responsables, que ya fueran creyentes con una fe madura. Y no sabemos cómo hacerlo. Y sin embargo, la educación requiere lentitud. La conversación requiere lentitud. Otra cosa es un tuit. Otra cosa es la cultura del zapping. Pero la conversación requiere lentitud. Uno habla y otro escucha y responde a sus argumentos. Contemplar un amanecer requiere lentitud. Contemplar un atardecer requiere lentitud. Amar a alguien requiere lentitud. Es decir, vivimos en un mundo en el que hemos convertido todas las acciones al ritmo de la hiperaceleración y, consiguientemente, hay muchas acciones que hacemos mal. Que una planta crezca requiere lentitud, no crece tirándola del tallo. Lo que consigues tirándola del tallo es que desarraigue y muere. Entonces, ¿para qué nos habilita la inteligencia espiritual? Para discernir. La palabra discernimiento tiene una gran tradición, que es la tradición ignaciana, de la Compañía de Jesús. Ya San Ignacio de Loyola habla del discernimiento de los espíritus, que es la capacidad de separar, distinguir, priorizar, evaluar. Fijaros el fragmento donde Jesús está hablando y están María y Marta. Fragmento que ha sido archicomentado en la historia de la homilética, ¿no? Marta está hiperactiva, de un lugar a otro, con un buen fin, atender a todos. Pero María está quieta y va digiriendo las palabras que Jesús está emitiendo, meditándolas en su corazón. ¿Por qué? Porque lo fundamental en aquel contexto es escuchar al Maestro. Discierne bien, María, discierne bien. Y finalmente hay un último rasgo y concluyo esta primera presentación, que es la séptima, el último vértice del heptágono, ¿no? Que es la sobreexcitación informativa. Sobreexcitación informativa. Estamos muy hiperestimulados. Tan hiperestimulados que se produce un fenómeno de sobreexcitación. Esto es nuevo. La incertidumbre no es nueva, pero esto sí que es nuevo. En tiempos de San Agustín no había redes sociales, ni había influencers, ni había youtubers, ni había 55 canales de televisión, ni noticias al instante. Por lo tanto, esto sí que es nuevo. Y frente a eso, muchas veces estamos desarmados y terriblemente contaminados, terriblemente, diría, contagiados por esa sobreinformación, que genera dispersión, desinformación, genera incluso saturación informativa, no saber a qué atenerse. Y además, dentro de eso, el fenómeno de la posverdad y de las fake news. Dentro de esta sobreexcitación informativa, naturalmente tiene carta de circulación la posverdad o la mentira, que manipula, que engaña, que tergiversa. Por consiguiente, frente a una situación de este estilo, más necesario que nunca es empezar a tener la audacia de desconectar. En una sociedad de hiperconexión y de hiperconectados, necesitamos personas que sean capaces de practicar la desconexión sin sentirse culpables. Sin sentirse culpables.
Porque hay muchos que experimentan culpabilidad por no haber estado conectados 1 hora, 2 horas. Incluso el síndrome de abstinencia. Está apareciendo nuevas formas de tecnoadicción y tecnodependencia. Y alguien dirá, ¿y qué tiene que ver todo esto con la inteligencia espiritual? Mucho, porque lo que observamos en personas que han cultivado esta modalidad de inteligencia es que, primero, tienen como una capa de impermeabilización. Es decir, toda esta hiperestimulación audiovisual, no diré que les repele, pero saben poner distancia. Saben poner distancia. Y por lo tanto no les destroza anímicamente. Muchas personas desmoronadas anímicamente por el consumo del estímulo audiovisual. Malas noticias, malas noticias, malas noticias. Sin embargo, una persona con esta inteligencia desarrollada sabe poner barreras, encuentra espacios personales, tiempos personales, medita, hace un retiro, se va a un convento, se va a una abadía, se va a una iglesia románica, sube a una montaña. En cualquier caso, tiene estrategias para preservar su yo de esta intoxicación informativa. Esto nuestros alumnos lo necesitan como el agua el desierto, o como pan cuando hay hambre. Y nosotros podemos estimular esta inteligencia para que encuentren sus refugios de salud emocional y de salud espiritual, ¿no? Y lo tenemos que hacer sin esconder nuestra identidad y termino, ¿no? Venid a mí los que estéis cansados. Bueno, esto nos suena, ¿no? ¿Nos lo creemos de verdad o no? Por lo tanto, la pregunta es, ¿realmente nos lo creemos? Porque hay mucho cansancio, hay mucho hastío. ¿Realmente tenemos el foco de gravedad para poder generar este espacio de paz o de tranquilidad? Yo creo que sí. Y al menos yo creo que este espacio es el Evangelio, sin negar el valor de otras tradiciones espirituales, pero podríamos cultivar esa inteligencia espiritual al amparo de esta tradición milenaria, bimilenaria, que es el cristianismo, ¿no? Bien, esta era la primera aproximación, contexto y respuesta que nos ofrece esta inteligencia que todos tenemos, aunque a veces muy pobremente desarrollada. Gracias por la atención. Gracias, Francesc, por esta ponencia. Yo creo que nos sitúa en este contexto, en el contexto actual, en esa relación con lo que hemos ido viendo estos días, ¿no? Con esas capacidades que tenemos que desarrollar o que tenemos que cultivar. Abrimos un turno ahora para algún eco que nos haya producido, algo que queramos aclarar más o algo que queramos apostillar. Yo no sé si sabes, Francesc, que estos días salía en Salamanca una idea de los de tráfico de poner un cartel a las personas mayores diciendo que son mayores y que se sepa que... Y claro, han salido al hilo de lo que decías, que me ha parecido muy sugerente esto de la lentitud, la nueva discriminación a la gente por ser lenta. Y yo a veces en clase, cuando algunos van más lentos, les digo que sois unos retrasados. Y es que, claro, lo toman como un insulto, ¿no? Aunque sea en plan broma, ¿no? Retrasados en cuanto son lentos y hay que respetar los ritmos de cada persona. Y entonces esa intuición de que hay una nueva discriminación de la gente por ser lentos me ha hecho mucho pensar, porque claro, excluimos a muchísima gente en estas claves. Me ha hecho sugerencia. Pues la verdad es que no es originalidad mía, pero sí que hay bastantes autores que están subrayando esta forma de discriminación, que es muy sutil, pero que se da en muchos entornos. Quien lo ha trabajado en lengua castellana fue el antropólogo y monje de Montserrat, Lluís Duc, que fue uno de mis maestros, de mis referentes, en paz descanse, y su último libro, ya publicado póstumamente, justamente se titula Vida cotidiana y velocidad, ¿no? Vida cotidiana y velocidad. Y pone de manifiesto cómo
especialmente el denominado capitalismo globalizado, está acelerando todos los procesos para producir más, consumir más, ganar más dinero, y por lo tanto esta hiperaceleración no es una casualidad, sino que tiene que ver con la lucha por el mercado, con la lucha por el cliente, con llegar antes. Y quien llega antes conquista el terreno, pone su chiringuito y los demás no llegaron. Y por lo tanto empieza a vender. Y eso hace que los ritmos se hayan simplemente acelerado. Y lo observamos. Ya lo observaron los japoneses, cómo caminaban por la calle, y las norteamericanas, ¿no? Que se quitan los tacones, se ponen las zapatillas de correr y comen el bocadillo por la calle para no perder tiempo, ¿no? La cuestión es no perder tiempo. El pecado capital es perder tiempo. Entonces, claro, nosotros tenemos que argumentar que estar en silencio, orar, meditar, leer la Biblia, conversar, gozar de un cuadro, esto no es perder tiempo, esto es ganarlo infinitamente. Esto es mejorar como ser humano, esto es embellecer el alma. Pero una sociedad donde lo que cuenta es el rendimiento, nos ponen a una velocidad extraordinaria. Y eso explicaría también el proceso de robotización que estamos viendo. El robot es más rápido, la máquina dotada de inteligencia artificial no falla, es más rápida, no pide baja de maternidad, no enferma, no tiene jubilación y por lo tanto, ¿cómo no voy a sustituirte por una máquina de este tipo y ganar mucho más dinero? Por lo tanto, es un tema que hay que relacionarlo con el turbocapitalismo y con esta lógica de lo que cuenta es el beneficio. Sí, por terminar un poco, en este sentido yo hablando con un empleado de banco que era director de un banco ahí cerca de Carrión el otro día, decía, yo empecé a pensar que sobraba en esta entidad antes de que me echaran cuando me hacían trabajar por objetivos, porque claro, yo trabajaba con mis clientes, hablaba, me preocupaba de su vida en los pueblos. Cuando me dijeron que tenía que conseguir ciertos objetivos en la banca, perdí la espontaneidad de la relación con la gente y me dije, es mi momento de jubilarme. Dice, yo así no puedo trabajar. Me recordaba un poquitito esta turboproductividad de la que hablas. Hay una mano ahí levantada hay varias manos. A Manuela, te damos la palabra si quieres, por favor, Manoli. Manoli, ¿estás por ahí? Que ponga el micro, igual no Sí, pone el sí. micro. Bueno, no es que haya levantado la mano, es que he escrito. Y bueno, pues después de, felicitarte y bueno, después de escucharte, pues es como que llega uno a la conclusión de que trabajar, cultivar la inteligencia espiritual, pues nos va a permitir disfrutar y vivir con plenitud. Sí. Y a veces es a lo que nos negamos. Y bueno, pues la verdad que me ha sorprendido y me ha hecho pensar pues en lo de la humildad, el cuidado y todas esas palabras de las que has hablado. Y bueno, pues es un poco a la conclusión que me ha hecho llegar el haberte escuchado. Gracias. Yo primero celebro la palabra plenitud. Es más, yo creo que tendríamos que reutilizarla más porque la palabra felicidad ya está muy gastada semánticamente. La han maltratado, como la palabra diálogo. Es otra de las palabras más maltratadas, vituperadas, escarnecidas que haya, ¿no? Pero la palabra felicidad también, ¿no? Cómo ser feliz en 24 horas y libros que son un insulto a la inteligencia de cómo conseguir la felicidad, ¿no? En cambio, la palabra plenitud todavía es muy virgen, todavía está muy limpia de prejuicios, de etiquetas, de tópicos, ¿no? Y yo creo que es verdad lo que dices, que en el fondo todo ser humano aspira a una vida plena. Otra cosa es a clarificar qué es una vida plena. Yo a mis alumnos les hago comparar la distinción entre vida ocupada y vida plena. Y todos saben muy claramente qué es una vida ocupada. No hay un minuto, la agenda está llena, siempre está rebosante. Ya, pero ¿eso es una vida plena? Es más, a veces una vida ocupada es la forma de ocultar el vacío de esa vida. Voy a ocuparla hasta tal extremo
para así evitar el aliento del vacío, ¿no? En cambio, una vida plena es justamente lo contrario de una vida vacía. Y para mí tiene que ver con una vida con sentido, que tenga sentido. Puede ser muy plena la vida de una maestra, puede ser muy plena la vida de una enfermera, de un monje, de un lampista, de un filósofo, de un jardinero, ¿no? Sobre todo si lo que hace entiende que tiene sentido, que aporta algo al conjunto. Lo que no podemos es encontrar el sentido si uno experimenta que lo que hace es vacío, es estéril, no sirve para nada. Por tanto, yo creo que sí, que la inteligencia espiritual, en la medida que nos interroga por el sentido, nos aproxima a esta plenitud y a la búsqueda de esa plenitud. Y las personas que la han cultivado mucho se dan cuenta que la plenitud tiene que ver con la sencillez y con la vida muy sencilla. Y que a veces la vida ocupada es una forma de escapar o una forma de evasión a un vacío que es insoportable. Los filósofos romanos ya hablaban del horror vacui, del horror al vacío. Más elementos, si los hay. No os quiero cansar, pero me interesa mucho el diálogo que podamos tener. ¿Alguna aclaración igual de algún concepto, algún subrayado, como queráis? Cuando Marta y María, el discernimiento, ¿no? Cuando Marta y María con Jesús en medio, Jesús discierne también esa situación y le dice a María que nadie se lo quitará. Ya. Sí, sí, nadie se lo quitará, exactamente, ¿no? Es un aparte de decirla que... Acaba, Teodoro, acaba. No. Aparte de decirla, ante todo agradecerte que no te he dicho al inicio nada, muchísimas gracias por todo, ¿no? Me llama la atención esa segunda parte cuando Jesús dice, ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará, ¿no? O sea, está como resumida también una esencia particular de la inteligencia espiritual, ¿no? Que para nosotros es llegar a esta voluntad de Dios plena, como decíamos, a un poco también llegar a ese centro, ¿no? de configuración con Cristo para nosotros, ¿verdad? Sí, exacto. Aquí entramos ya en terreno teológico, ¿no? Sí. Yo creo que en último término, es darse cuenta de la propia, digamos, insuficiencia, de la propia fragilidad y abandonarse en Cristo, ¿eh? Dejarse ir en Él, ¿no? La expresión que utilizan muchos místicos es este anonadarse, ¿no? O este desapegarse de todo para dejarse sostener por Él, ¿no? Fijaros en una poesía extraordinaria del siglo de oro español y de una santa que es Santa Teresa de Ávila, el elogio de la paciencia, ¿no? Eficacia de la paciencia, ¿no? El todo se pasa, nada te turbe, nada te espante, solo, todo se pasa y al final dice, solo Dios basta. Es decir, cuando uno experimenta esa fragilidad, esa incertidumbre, ese descontrol, esa incapacidad de poder poner todo bajo mi voluntad, tiene dos salidas. Una, desesperarse, porque no puede. Y la desesperación pues lleva, en algunos casos, incluso a la autodestrucción, ¿no? La otra es abandonarse en Dios, ¿no? Nada te turbe, todo se pasa, solo Dios basta. Y este es el lenguaje de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz. Y Santa Teresa y San Juan de la Cruz inspiran a Santa Edith Stein, también de la Orden del Carmelo, ¿no? Por lo tanto, entramos en un terreno teológico, ¿no? Pero primero uno tiene que darse cuenta de que no puede por sí solo, de su insuficiencia, de su fragilidad. Y eso es algo que está en la antropología bíblica. Lo que pasa es que con frecuencia lo hemos ocultado o nos hemos creído que podíamos y que no necesitábamos de nada ni de nadie. Este es el individualismo narcisista. Yo solo puedo contra todo.
Y eso es una estupidez monumental, ¿no? Tú solo no puedes, y menos contra todo. Por lo tanto, crea comunidad, crea vínculos. La comunidad siempre es fruto de la humildad. El arrogante cree que no es necesario el otro, que él solo puede. Y el humilde le pregunta, oye, ¿y tú cómo lo haces? ¿Me puedes ayudar? Y aquí nace la comunidad. Por eso hablamos de comunidad escolar, ¿no? Un profesor pues tiene unos méritos y otro tiene otros, pero tú solo no puedes enseñarlo todo. Matemática, lengua, filosofía. Tenemos que ayudarnos a desarrollar las capacidades del niño. Y lo tenemos que hacer en comunidad. Cuando al inicio, perdona que enlace otra pregunta, al inicio comentabas cómo eclipsan, ¿no? Cómo se eclipsan a veces las inteligencias en el ámbito escolar. ¿Podrías un poquitín matizar? Sí. Empezábamos así un poco, ¿no? Es decir, forma parte, pero realmente bien eclipsada, ¿no? Este es el tema, ¿no, Teodoro? Es decir, hablamos de una educación integral, pero en el fondo no es integral, porque nos olvidamos de dimensiones sustantivas en la persona. Hablamos de una dimensión, de una educación armónica, pero no es armónica, porque hipertrofia o desarrolla exponencialmente algunas habilidades y otras quedan como atrofiadas, como en un estado latente, germinal, ¿no? Lo pongo con un ejemplo, ¿no? Pues bien, nadie discute de que hay que educar en la inteligencia lógico-matemática, y además es muy importante y muy necesaria. Y nadie discute que tenemos que educar y desarrollar la inteligencia social, porque el niño tiene que saber socializarse, empatizar, crear vínculos. Sin embargo, pensar en la inteligencia musical, por ejemplo, lo atrofiada que está, lo ninguneada que está en muchos ámbitos educativos, especialmente en nuestro país. No hablo de Austria, no hablo de Alemania, ¿no? Por lo tanto, bueno, significa que esto es la hermana pobre y el niño tiene esta capacidad. Algunos excepcionalmente, como Falla, como Mozart, como Stravinsky, como Chopin, pero igual hay alguno en Guardo que pueda ser el Mozart del siglo XXI, ¿no? No lo sabemos. En cualquier caso, si no lo desarrollas y no lo cultivas, nunca lo sabremos. O, por ejemplo, la inteligencia intrapersonal, ¿no? Está eclipsada. El niño no le ayudamos, como deberíamos, a conocerse mejor, a conocer mejor sus capacidades, sus límites, sus posibilidades, sus carencias, sus activos, sus pasivos, el núcleo íntimo de su ser, sus pasiones, sus pulsiones. Yo me encuentro con universitarios que te pueden explicar qué es el círculo de Krebs, o qué es el ácido sulfúrico, o cuándo nació Kant, o qué publicó Franz Kafka, pero cuando le pregunto, ¿y tú quién eres?, no deja de describir algo que está en el Documento Nacional de Identidad. Esto es a lo que llegas tú cuando te pregunto esto, ¿no? Quid ergo sum, la pregunta de San Agustín, ¿quién soy yo, Dios mío? En cambio, la inteligencia intrapersonal, debidamente cultivada, tendría que ayudar a estos alumnos en segundo de bachillerato a poder responder con profundidad. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy hecho? ¿Cuáles son mis carencias? ¿Qué pasiones soy capaz de contener y qué pasiones me desbocan? El autoconocimiento, la autognosis que decían los griegos, ¿no? Y la inteligencia espiritual lo mismo. Es una inteligencia espiritual o bien ignorada o bien eclipsada por otras. Y eso para mí va en contra de la educación integral y de la educación armónica. Y nosotros deberíamos al menos neutralizar estos contrastes, ¿no? Y tenemos tiempo, tenemos espacio, tenemos responsabilidad para al menos ayudar a crecer estas otras ramas del árbol, ¿no? Gracias. Gracias, Francesc. ¿Alguna preguntita más? Si no, podemos aprovechar siempre para ponerlo ahí en el chat y algo recogeremos al final. Yo creo que llevamos ya un tiempo suficiente. Me parece que es conveniente hacer una pausa
Son las 18:41. Si queréis, a las 7 en punto retomamos esta segunda parte, ¿no? La segunda charla. Esta ha sido un poco de fundamentos, un poco de centrarnos en los contextos. Luego nos adentraremos un poco más en la comprensión de lo que es la inteligencia espiritual, un poco más desde el lado más práctico. Dejamos así abierto como Quedamos hemos así. hecho. Sí, ¿Os perdón. parece Quedamos que...? así a las 7 en punto. Vale. Sí. Entonces paramos la grabación, Vale, Ok, descansamos un poquito, ¿vale? muy bien. Volvemos Gracias. a 7.